radiestesia, así que hoy vas a conocer algunas consignas que van a mejorar el uso de tu péndulo. Desde ya, bienvenidos, gracias por estar aquí. Desde ahora pueden comentar y compartir también en este programa, aunque no estés viéndonos en vivo y en directo. Soy Diego Marten y como siempre tengo el enorme placer de acompañar al anfitrión de esta edición, que es el radiestesista y terapeuta Gustavo Quiñones, cada semana, hoy desde Guatemala. Desde ya te invito a que también en tus preguntas puedas indicarnos de qué país o ciudad nos estás viendo. Bien, hoy una consigna que es bastante frecuente, sobre todo para principiantes, y ya te vamos a contar de qué se trata. Antes vamos a Guatemala para presentar a Gustavo Quiñones, que ya me acompaña en directo vía Zoom. Gustavo, como siempre, bienvenido aquí a tu programa. ¿Cómo te va? Pues muchísimas gracias, Diego, por estar acá, una semana empezando y pues como ya es habitual, pues aquí empezando nuevamente la semana con una nueva entrega. Así que gracias por estar acá, Diego. Gracias también a todas aquellas personas que nos van a estar viendo ahorita en directo, o sea también en diferido. Ok, Gustavo, a ver, tenemos esta consigna que creo que es muy común en el principio de la práctica y que genera bastante frustración en las personas, ¿no? Y es: no logro quitar un bloqueo. ¿Cuál será el problema? ¿Será mi péndulo? ¿De repente soy yo? Y acá se abren un montón de incógnitas, ¿no? Cuando la persona a la cual estás queriendo ayudar te dice: estoy igual, no pasó absolutamente nada. E intentas una y otra vez y sientes que no puedes quitar ese bloqueo. ¿Qué ocurre ahí? Pueden pasar varias cosas. Uno es que no estés conectado, con no hayas hecho los protocolos necesarios. Otra cosa puede ser que no tengas el permiso, que estés tratando de quitar el bloqueo a alguien sin decirle nada, sino que tú de buena voluntad dijiste, pues voy a ayudar a determinada persona a quitar el bloqueo en tal aspecto o tal área de su vida. Y entonces si no te han pedido la ayuda, es posible de que no se esté quitando un bloqueo porque no tienes el Ujú, permiso o la autorización de la persona. ujú, Otra cosa que puede estar pasando también es que la persona te haya dado el permiso, pero no al 100%. Es así como que te dice, ok, está bien, hazme la sesión, hazme la terapia con el péndulo, pero la persona no cree o ujú. realmente no desea cambiar. O sea Ok. que pueden haber un sinnúmero de aristas de por qué no logras quitar ese bloqueo. Ujú. Vamos con el más inmediato, que tal vez la pregunta es: ¿mi péndulo tiene alguna falla? ¿De repente lo estoy usando mal? ¿Por qué no me da la respuesta a pude quitar el bloqueo, aún usando las tablas, ¿no?, que hemos aprendido contigo? El péndulo nunca es el problema entonces. Recordemos que hemos partido desde la premisa que el péndulo es solo aquel objeto, herramienta que me está dando visualmente la, la pauta si se está moviendo energía o no. Ujú, Y recordemos que si estamos haciendo un comando, nosotros pues, le podemos dar ese impulso eh, inicial. Pero ¿qué ujú, sucede? Si no hemos hecho los protocolos de apertura, si no tenemos fe en lo que estamos haciendo, si el consultante tampoco tiene la fe, recuérdate, la semana pasada estábamos hablando de que es muy importante que estemos realmente con la fe puesta en que lo que estamos haciendo va a funcionar. Es ujú. que tengamos la intención correcta, pues aquí viene esa parte nuevamente, que si no estamos realmente con esa intención, no estamos conectados, no estamos poniendo atención, no vamos a quitar ese bloqueo. Ujú. Exactamente, o sea, de que independientemente de las dudas de el péndulo, el material con el que está hecho, si lo limpié o no lo limpié, la fe y la intención es fundamental. Ahora, genera frustración, supongo, para quienes están en la práctica en el primer tiempo, que el consultante le diga: está todo igual, no pasó nada, el bloqueo sigue ahí, ¿no? Porque hay una amplia expectativa, tal vez, por parte del radiestesista o del practicante, de que le digan:
me siento mejor o este problema se solucionó, ¿no? Por ejemplo, con tus alumnos al inicio, cuando están en los primeros días de práctica y no hay un éxito en la quita del bloqueo, ¿qué sucede? ¿Qué te dicen? Ponte algo que es muy común, es que la persona viene y te dice, por ejemplo, fíjate que me duele la espalda Ujú, y entonces quieren quitar bloqueos porque le está generando un dolor de espalda. Pero si tú te pones a ver, la espalda es muy amplio a qué se refiere con ese dolor de espalda. ujú, Porque puedes tener parte superior, puedes tener en los hombros, puedes tener en el cuello, o sea, puedes tener en muchas áreas. Y entonces las personas te pueden decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que sí se me quitó en la parte superior, pero todavía en la espalda baja, ahí todavía me duele. Entonces recordemos que el origen de por qué te puede estar doliendo la parte de arriba puede ser distinto al origen de por qué te está doliendo abajo. Entonces, ujú, mientras más específicos seamos sobre el problema que queremos tratar, más específico va a ser también la solución, más específica va a ser ese alivio que podemos empezar a sentir sobre ese dolor o esa situación. Pero si somos muy generales a la hora de querer hacer el bloqueo, entonces es como que solo lo estamos limpiando por encimita, pero no logras llegar a esas fibras que realmente te van a hacer que las cosas cambien. ujú. O sea que el quitar un dolor, que también es un bloqueo emocional que genera, bueno, como ya hemos conocido Gustavo, en el cuerpo físico, el último impacto, ¿no? De esa cadena de la emoción o del origen energético, ¿no? Que genera finalmente el dolor físico. Pero hay que hacer varias preguntas, digo, hay que ir desglosando entonces el origen del problema para creer que finalmente el bloqueo se quitó, ya entendiendo que la persona tiene intención, tiene fe, tiene voluntad, tienen claro cómo hará el protocolo. Lo que sucede es que muchas veces cuando generamos la pregunta o estamos quitando el bloqueo, partimos desde un punto incorrecto. Y te voy a dar un ejemplo Dale. más puntual de que tuvimos en una de las clases de curso avanzado. Y entonces la pregunta era, ¿cómo debo hacer el desbloqueo? Porque quiero llegar a un porcentaje de grasa en mi cuerpo, pero Ujú, hay algo que no me lo permite. ujú, Entonces le digo, ¿qué es realmente lo que quieres hacer? Porque ese porcentaje de grasa no me dice a mí nada. ujú, ¿Qué es lo que estás diciendo detrás de ese porcentaje de grasa en tu cuerpo que estás diciendo ahí? ujú. Y entonces llegamos es que estoy gorda. Ok, estás gorda, tienes sobrepeso. ¿Y qué pasa cuando te sientes gorda y tienes sobrepeso? Que mi aspecto físico no me gusta. Ahí, ¿qué pasa cuando no tienes ese aspecto físico que te agrada? Que no me siento bonita. Entonces ves cómo es muy distinto quitar esos bloqueos emocionales de no me acepto, la belleza que miro en el espejo no es la que yo quiero, a estar hablando de un porcentaje de grasa. Son dos cosas Entonces es otro completamente tema. distintas. Correcto. Exacto, porque Ujú, el porcentaje de grasa no duele, pero el no claro. sentirte cómoda con la imagen que miras al espejo, eso sí duele. Entonces, por Ujú, más que limpies ese porcentaje de grasa, ¿qué está impidiendo que llegues a ese porcentaje de grasa que deseas? ujú, No vas a quitar esa emoción, ese dolor que está causando eso otro que no estabas diciendo anteriormente. Entonces ujú. vemos
cómo es importante el abordar el tema real de aquello que nos duele, aquello que, el problema que está detrás del problema que estamos presentando o la excusa que estamos poniendo. Ujú. Exactamente. Realmente es, además, la tarea del radiestesista la capacidad de la escucha, ¿no? De saber por dónde es el posible origen y entender que de la tabla que vas a elegir siempre hay un disparador emocional, pero puede haber uno energético, otro karmático, aunque la persona simplemente esté hablando de un disgusto físico o de imagen, ¿no? Así que la pericia acá de las preguntas y del ahondar en el origen del conflicto es fundamental, Gustavo, ¿no? Correcto. Y eso te lo va a ir dando el, primero la práctica y segundo, el que vas a empezar a ver que la persona entonces ya te va a empezar a reportar esos cambios, esas mejoras, porque aunque puedas estar tratando algo a nivel emocional, pero va a impactar algo a nivel físico, Ujú. que estaba intrínsecamente ligado a esa emoción que no la habías logrado reportar de alguna forma. Ujú. Correcto. Estoy con Gustavo en su programa Los secretos del péndulo, entendiendo qué pasa cuando dices no puedo quitar el bloqueo, está todo igual, me dicen de que esto no cambió en nada. Bueno, no te frustres, ya sabes cuáles son las condiciones para que comiences a tener resultados positivos en tu terapia, si es un radiestesista o simplemente estás en la práctica y usas el péndulo para ayudar a otras personas. Obviamente que sacando todo lo que estás contando, Gustavo, el tema del péndulo de por sí nunca genera un problema, ¿no? Ni el material, ni siquiera el tema de la limpieza. Digo, estos detalles no generan la no respuesta en más de una oportunidad, ¿no? Es que lo que sucede es que, digamos, cuando tú estás teniendo la sesión de forma presencial o en videoconferencia, la persona de alguna forma va a sentir algo durante la sesión. Ujú. Cuando la persona te está diciendo no estoy sintiendo nada, ahí es donde antes de seguir, muchas veces te puedes empezar a dar cuenta de que realmente no está sucediendo nada porque o no estás conectado o estás tocando el tema equivocado. O Ujú. como dijimos anteriormente, la persona no quiere realmente tratar ese tema. Ujú. Entonces te dio una autorización, un permiso, pero por encimita, no quiere realmente que Claro. llegues a tocar esas fibras que están Ujú. sosteniendo ese problema. Ujú. Claro, la persona tiene que darte su aceptación total, ¿no? Para que esto también funcione. Un beso para Patti. Patti Lafluf, gracias por vernos. En este momento pueden dejar comentarios también aquí en el box sobre radiestesia y si has tenido una experiencia no grata con péndulo cuando has querido quitar un bloqueo, ¿no? Y a qué se lo has adjudicado en este caso. Bien decías de que si quiero ayudar a alguien en secreto, a distancia, porque siento que mi acción es buena, tampoco va a funcionar mucho. Sí, eso también puede suceder porque, ¿qué sucede? Cuando las personas están sin el conocimiento que tú les vas a tocar su energía, hay muchas personas que están protegidas o tienen su aura cerrada y no van a permitir ni siquiera que le leas correctamente su energía, mucho menos manipularle su energía. Ujú. Entonces, por eso es la importancia de que la persona te dé autorización para que toda la sesión fluya de la mejor forma posible. Ujú. Bueno, esto pasa muchas veces cuando hay alguien que está en un hospital, ¿no? Y tal vez tú quieres tener esta buena onda de decir, bueno, voy a ayudar a distancia con péndulo para que mejore o para que se sienta mejor. Aún en esos casos cuando la persona de repente no puede hablar, no se puede comunicar, aún así tampoco debería, Gustavo, tomar acción. Lo que sucede es que existen protocolos para hacer eso también, porque, digamos, Ok. puedes tener personas que van a tener, digamos, demencia o que tienen algún tipo de estado de coma
o que tienen Alzheimer o que perdieron la voz. Ujú. Entonces, de alguna forma existen protocolos, pero los tienes que llevar también y ser responsable al momento de querer hacer la sesión. No es que yo quiero resolverle el problema porque yo soy bueno. No, hay veces Ujú. de que a la persona le va a tocar vivir ciertas cosas porque está en su plan de vida. Recordemos que no somos víctimas de las circunstancias. Muchas cosas se viven por planes de vida que hemos ya acordado mucho antes de encarnarnos. Entonces, ahí es donde son muchos factores que no nos podemos pasar encima de ese plan. Ujú. Exactamente. Cuando nos encontremos en el próximo bloque, mira qué buen tópico para seguir hablando sobre no puedo quitar un bloqueo. Vamos a seguir hablando sobre el libre albedrío, si existe o no dentro de la perspectiva de la radiestesia en ese caso, y en ese caso cómo puede complicar o no la quita o no del conflicto o el bloqueo. Esto, si te parece, lo vemos cuando hagamos una breve pausa y regresamos. Gustavo, si te parece bien, dale. Correcto, así lo hacemos. Avanzamos, ustedes siguen, estamos en Los Secretos del Péndulo con Gustavo Quiñones, no se vayan. Volvimos, gracias por esperarnos. Bueno, recuerden que también si quieren seguir a Gustavo en Instagram, como lo ves aquí en pantalla, mira, @terapiaspéndulo, ya le puedes mandar un mensaje, puedes seguirlo, hay contenido espectacular, así que te invito a que lo hagas, @terapiaspéndulo en Instagram. A ver, Gustavo, la pregunta contigo es directa. Para ti, ¿existe el libre albedrío? Porque hay varias escuelas o corrientes holísticas, no solamente hablo dentro del mundo de la radiestesia, que algunos afirman que sí y otros que no. ¿Cuál es tu opinión para luego, bueno, poder preguntarte esto de ayudar a quitar bloqueos a terceras personas? Sí, ponte, sí existe libre albedrío, porque, digamos, tú no puedes forzar a alguien a que haga muchas cosas. Claro, sí puedes forzarlo a que haga algunas cosas. Y digamos, en este caso de la energía, en el caso del péndulo, si yo empezara a hacer algo sin la autorización de la persona, sin respetar ese libre albedrío, ya entraría dentro de esa parte que podría ser catalogada como un ataque psíquico, o como que tú le estuvieras haciendo un trabajo, pues ya dentro de lo que entraría de magia o brujería, porque ahí ya no estás tomando en cuenta el libre albedrío o la voluntad de la persona, que ya le estás Ujú, imponiendo algo y entonces ahí es donde ya no se vale. ujú. Por eso, como bien decías, haz la pregunta, ¿no? Preguntas y das permiso, en este caso antes de iniciar una sesión, aún con la persona enfrente, ¿no? Para que el consentimiento sea pleno. ¿Qué otros motivos, Gustavo, existen por los cuales una persona no puede quitar el bloqueo del problema que sea en el área que sea, aún usando las tablas, ¿no? Sí, aún usando las tablas. Por ejemplo, ahorita hablábamos de ese aspecto un poco más oscuro. Cuando existen ataques psíquicos, hay veces de Ujú, que no se logra quitar ese bloqueo porque no hiciste las preguntas correctas o porque no estás especificando el tipo de ataque psíquico que pudo haber sido. ujú, Entonces, cuando tú quieres quitar algo sin decir exactamente qué es lo que quieres limpiar o qué es lo que quieres, entonces muchas veces el hablar en forma general tampoco logra quitar ese ataque psíquico. ujú. ¿El trabajar magia o quitar bloqueos de magia para el péndulo es más complicado o se requiere ya otro tipo de abordajes energéticos, Gustavo? ¿Cómo fue tu experiencia cuando te ha tocado a alguien que venía con magia, por ejemplo?
Lo que sucede es de que es un tema muy, muy, muy amplio y va a tener que, es muy diferente cuando es algo ritualístico, cuando existió un tipo de ritual, un tipo de ceremonia, a cuando es, digamos, algo que es una más a nivel mental, a nivel de ataque, Ujú, te deseo mal en este momento, y son cosas que vas a tener que abordar de forma distinta. ujú, Entonces, si tú solo simplemente dices, ay, retiro en este momento cualquier mal que me hayan deseado, que me hayan enviado, no funciona así tampoco, ujú, porque es como cuando vas a la farmacia, tú no le puedes decir, deme cualquier medicina que me pueda ayudar. No, tú tienes que ujú. tener ya como un análisis previo Claro. que te van a decir el tipo de fórmula o medicamento Ujú, que va a ser acorde para ese problema que tienes. claro. Entonces, en este caso, cuando tú vas a quitar los bloqueos, no es lo mismo que tú estés quitando un bloqueo para una maldición, o que sea para una magia, o que sea para un hechizo, o que sea para un sortilegio. Vas a tener que utilizar las palabras de mencionar qué tipo de ataque fue y que se limpie de cualquier tipo de esa energía. Entonces no funciona tampoco el decir, quítame todo lo malo. No Ujú, funciona así. ujú. Y en los grados de la magia, cuando hablamos de magia más profesional, eh, hecho ya con entidades, es posible también, si ya tienes la definición, ¿no? Ya tienes ese diagnóstico del que hablas, ¿puedes quitar ese bloqueo o ya tienes que ir a trabajar con otras cosas o de repente con otras terapias o inclusive con un mago? No sé cómo es tu experiencia en ese tópico, Gustavo. Te lo Lo pregunto que porque es muy sucede común es ver hoy que esto, ¿no? lo que sucede es que no va a ser en algunos casos de cuestión de una sesión, porque tienes que ver, digamos, tú puedes limpiar ciertas cosas, pero cierto daño físico también. Tienes que ver si eso se va a poder de alguna forma ir mejorando, de alguna forma Claro. regenerando el cuerpo, pero van a haber situaciones en las cuales ya eso no va a ser posible porque la persona llegó demasiado tarde a esto. Ujú, ujú. Qué noticia esa, ¿no? De darle a la persona, bueno, mira, la verdad que la ayuda no va a poder ser completa. Al menos se intenta, igual en todos los casos, ¿no, Gustavo? O sea, se intenta la posibilidad de ver que mejora, así sea un 20%, un 10%, tal vez para una persona que la está pasando fatal hace años, ya es un montón. Sí, correcto. Y fíjate que en estos casos van a haber muchos, digamos, diagnósticos que el médico no logra dar con cuál es la causa del problema, cuál es la causa de la enfermedad. Simplemente te dice, mira, hemos probado esto otro, y realmente no sé qué tienes o Ujú, cómo ayudarte. Entonces, imagínate cuando el médico te dice, mira, ya probamos todos los análisis, ya probamos todo esto y no logro encontrar qué tienes. Entonces ahí es donde empieza a salir toda esta información, pero hay personas de que dejaron pasar mucho tiempo, ¿sí? ujú, Hay quienes todavía llegan a tiempo porque están más pendientes de su salud, pero también hay veces de que el mismo mal que les han enviado no permite que la persona actúe a tiempo porque de alguna forma ha sido como adormecido y que no entra en esa parte donde están sus cinco sentidos cabales y ujú, que puede decir, oh, me siento mal y voy a ir al médico. A veces lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando ujú, hasta que ya es muy tarde. ujú. Por último, Gustavo, te hago la pregunta que es muy común y que tiene que ver sobre el sobrebloqueo que no se puede quitar a partir de el sobrediagnóstico energético de la persona que llega a tu consulta, pero ya estuvo con 20 terapeutas de diferentes técnicas y todos le fueron diagnosticando, entre comillas, energéticamente diferentes cuestiones. O sea, la persona te llega
sobrediagnosticada, confundida y aparte comprando todo eso como verdad. ¿Cómo se quita un bloqueo así? Correcto. Que es re común ver esto, ¿no? Sí, primero es decirle, mira, ¿de qué forma llegaron a ese diagnóstico? ¿O de qué forma te Ujú, pusieron esa etiqueta? ujú, Porque muchas veces las personas van escuchando toda la información de las etiquetas que le han ido colocando. Ah, tienes esto o eres esto. Y entonces las personas están, en lugar de tener más respuestas, tienen más preguntas. Y entonces no saben por dónde empezar. Y a veces son manipuladas también para de alguna forma venderles algo o ofrecerles algo que muchas veces no necesitan. Entonces ahí es donde también uno tiene que tener cuidado de qué le decimos a las personas cuando llegan a una consulta, a manera de no manipular, a manera de no vender cosas que no necesita la persona, o un paquete de tantas sesiones que si la persona no se siente cómoda primeramente, entonces ¿por qué le estamos ofreciendo más de eso que no es algo que resuene con ellos? Entonces muchas ujú, veces las personas van de terapeuta en terapeuta porque los han llevado de la oreja, pero primero tenemos que ujú. buscar qué tipo de sesión de terapia, de energía es la que nos resuena para que esa misma funcione en nosotros. Correcto, y eso está muy bueno preguntarlo, porque este sobrediagnóstico sucede muchas veces y es un motivo por el cual también no encuentras cómo quitar ese bloqueo, ¿no? Porque la persona ya tiene en su mente un montón de ideas de lo que puede ser, y estos son los puntos de contradicción a veces y de choque entre diferentes terapias. Hoy queríamos hablar con Gustavo aquí en su programa acerca de qué ocurre cuando consideras que no puedes quitar ese bloqueo y entender los posibles disparadores y cómo hacer esa corrección. Para todas las personas que nos están viendo en toda América Latina, en la parte de latinos en Europa también, que quieran aprender contigo, Gustavo, sobre resistencia, péndulo o inclusive tomar sesiones privadas, lo pueden hacer, ¿no? Correcto, cada mes estamos empezando un curso básico donde si aquella persona no sabe utilizar absolutamente nada del péndulo, ese es un curso que les va a funcionar muy bien. Y para aquellas personas que ya tienen algún tipo de experiencia, este curso también les va a dar las bases y un protocolo, un método a seguir que muchas personas que han ya tenido experiencia con un péndulo y que han tomado ese curso nos dicen, es que esto ya me ha dado una estructura, me ha dado un eh, método a seguir que puedo replicar con muchas Ujú. personas. Antes Qué lo hacía de bueno. manera muy pragmática, sin tener un orden Ujú, que ujú, podíamos seguir. ujú. Entonces, sin importar el nivel, ese es el curso que le recomendamos a las personas empezar y ya de ahí vamos desarrollando distintas áreas. Bueno, buenísimo. Para todo esto deben ingresar al sitio oficial de Gustavo, que es el que ven aquí en pantalla, que también está en la descripción de este video. terapiasconpendulo.com. Ingresa ahora y vas a tener muchísima más información. Gustavo, como siempre, un placer verte aquí en tu programa una nueva semana. Gracias por este increíble aporte de enseñarnos desde tu experiencia tantas cosas que tienen que ver con esta mejora del uso y manipulación del péndulo. Nos encontramos en la próxima edición, si te parece bien. Así será, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Diego, y nos seguimos viendo por acá. Un abrazo grande, Gustavo. Buena semana. Chau, chau. Así pasaba en directo, hoy desde Guatemala, Gustavo Quiñones aquí en el live de su programa espectacular, que además ya saben que si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, te leemos igual, aunque no estés en vivo y en directo, te respondemos igual, ¿eh? Así que no quede ninguna duda contigo el día de hoy. Punto final para esta edición, como siempre, gracias por estar con nosotros. Si te gustó, como ya sabes, comenta, te leemos, te respondemos o también envía este video a aquella persona que consideras que esta información será de utilidad y de interés. Soy Diego Martín, te veo en el próximo programa de Los Secretos del Péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.